intentar explicar cómo realizar este ejercicio que me ha preguntado una alumna, ¿vale? Es un ejercicio de los planteados para la prueba de evaluación para el acceso a la universidad en el año 2018, aunque no llegó finalmente a caer. Bueno, ahí me pide que determine f, una función que va a estar definida de 1 más infinito en R, donde me dice que la que conocemos es la derivada segunda, ¿vale? Y además que la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa x igual a 2 es la y igual a x más 2, ¿vale? Pues vamos a ver cómo resolvemos este ejercicio. Para explicar este ejercicio, mirad el esquema que os pongo. Si yo supiera f, podría derivar y calcularía f'. Si f' la derivara, pues calcularía la derivada segunda. En este ejercicio, precisamente la que conocemos es la derivada segunda. Podemos hacer el camino contrario. O sea, voy a integrar y llegaré a f'. Volveré a integrar y llegaré a f. ¿Qué problema hay? Que cuando nosotros integramos, realmente no obtenemos una sola función. Obtenemos infinitas funciones. Pero tienen todas una cosa en particular. Es que son todas exactamente iguales. Lo único en lo que puede variar es una constante, ¿vale? O sea que cuando yo paso de la derivada segunda, integro y llego a la derivada primera, pues tendré una primitiva más constante. Si vuelvo a integrar, pues volveré a tener otra primitiva más otra constante. O sea que aquí vamos a tener dos constantes. Bueno, ¿y cómo averiguo cuánto vale cada una de esas constantes? Bueno, pues para eso me tiene que dar alguna condición más. Mirad, para eso da el ejercicio que en el punto x igual a 2, la recta tangente es la y igual a x más 2. Ahí tenemos las dos condiciones. ¿Por qué tenemos las dos condiciones? Porque vamos a ver, una recta y su función, una recta tangente y su función, tienen un punto en común. O sea, la toca en un punto. O sea que cuando la x vale 2, la recta tangente y la función tienen la segunda coordenada es igual. O sea, si cuando la x vale 2, la recta tangente es la y igual a x más 2, pues sustituyo y me sale que la y vale 4. O sea, en la recta tangente la coordenada del punto es 2, 4. Pues si la recta tangente es en ese punto, la f también va a tener 2, 4. Con lo cual, el 4 es la f de 2. Pero además, sabemos que la pendiente de la recta tangente es f' de ese punto. O sea, f' de 2 será 1. Pues si ya sé que la f de 2 es 4 y f' de 2 es 1, pues podré calcular esas dos constantes. Bueno, ahí he intentado escribir lo que acabo de explicar, ¿vale? O sea, siempre que me den la recta tangente, realmente lo que me están dando es f de a y f' de a. Otra manera de sacarlo sería poner la fórmula de la recta tangente a f en x igual a 2 y obligar que sea y igual a x más 2. Sacaría lo mismo, sacaríamos f de 2 y f' de 2. Recordad que la pendiente es el coeficiente que tiene la x en la recta tangente cuando he despejado la y. Como ahí la y está despejada, igual a x más 2, pues entonces la pendiente es 1. Cuidadito porque a veces me dan ecuaciones del tipo x más y igual a 7. Bueno, tendréis que despejar la y. Y una vez que despejo la y, el coeficiente de la x es la pendiente. Bueno, pues entonces ya tenemos las dos condiciones que nos hacían falta para calcular esas constantes de las que he hablado. Entonces voy a poner, como sé f segunda, voy a calcular f' integrando. Recordar que las potencias, lo que hacemos es ponerla con exponente negativo, para que no me quedara una fracción. Aquí tengo x menos 1 elevado a menos 2. Cuando tengo una potencia, para que sea inmediata, tengo que tener la derivada de la base. Pero si la base es x menos 1, la derivada de la base es 1, con lo cual lo tengo. Pues entonces aplico la fórmula y lo que hago es le sumo 1 al exponente y lo divido entre ese número. Claro, si le sumo 1 al exponente, a menos 2 le sumo 1, me va a salir elevado a menos 1. Si ahora vuelvo a escribirlo con exponente positivo, pues ese x menos 1 lo paso hacia el denominador y ya me queda que elevado a 1. Y ese menos 1 lo voy a poner arriba. Sabéis que el menos me lo puedo llevar del numerador al denominador o al contrario. Pues me lo voy a llevar al numerador. Y le pongo la constante de integración. Vale, ya tengo f', salvo que no conozco cuánto vale k.
Pues ahora voy a usar la propiedad que me están diciendo, que es que la derivada en 2 tiene que dar 1. Sustituyo en la primitiva que he encontrado y veis que ahí me sale menos 1 más k, ¿vale? Porque 2 menos 1 es 1, o sea, menos 1 más k. Y como partíamos que eso tiene que dar 1, pues despejo k. Ahí me sale que la k tiene que valer 2. Y por tanto ya conozco f'. Ahora vamos a volver a repetir el mismo argumento. Si tengo f', pues voy a integrar y sacaré f. Va a depender de una constante, pero luego lo que haré es lo mismo. Le obligaré que f de 2 sea 4, calcularé la constante. Bueno, entonces para calcular f hago la integral de f'. Usaremos la linealidad, o sea, integrar una suma, pues integro el primer sumando más la integral del segundo sumando. Mira, la integral del primero sumando si saco el menos fuera de la integral, tendría 1 entre x menos 1. Y la derivada de x menos 1 es 1, que ya la tengo arriba. O sea que esa es una integral inmediata de tipo logarítmico. Mientras que la otra es una integral de una constante, que también es inmediata. Y que no se me olvide poner la constante de integración. Aquí podríamos utilizar otra vez k, pero como ya no tenemos k en la expresión no nos podemos confundir, pero bueno, yo he puesto otra letra, ¿vale? L. Si hubiéramos hecho la integral y luego la otra integral y no hubiéramos calculado las constantes, pues tendría que poner letras distintas y al final exigirle las dos condiciones. Bueno, vamos a ver. Ya tenemos ahí f de x, me falta calcular la L. Como sabemos que f de 2 era 4, pues vamos a calcular f de 2. Y ahí tenemos, 2 menos 1, eso es 1, logaritmo en el pleno de 1 sabemos que es 0, y 2 por 2 es 4. Luego, si 4 es igual a 4 más L, es porque la L vale 0. Ya tenemos todo calculado, pues ponemos nuestra respuesta. Ya sabemos quién es f. Bueno, espero que se haya comprendido y si os cae un ejercicio de este tipo, pues que sepáis hacerlo. Recordad siempre, podemos dar los pasos de una función, podemos derivar, pero si una función yo la integro, no voy a tener la primitiva a lo mejor que busco, por eso me tendrá que dar alguna condición, ¿vale? O sea, yo tengo f, derivo f', es única. Pero si f' la integro, hay infinitas funciones. Hay infinitas funciones que al derivarla me da f'. ¿Cómo calculo? O sea, pero tienen toda una cosa en particular, que solo se diferencian en constantes. Y para calcular la constante, pues me tendrá que dar una condición. Que derivo 2 veces y tengo que integrar 2 veces, pues me tendrá que dar 2 condiciones. Es muy habitual que esas 2 condiciones me la den mediante mediante la ecuación de la recta tangente. Recordad que si me dan la tangente, realmente con la pendiente saco f' y con el punto donde es la tangente, pues ese punto también es de la función, saco f. Bueno, ahí lo dejamos. Saludos.